Súper bien, Mike. Gusto verte. Fito, que es Jorge Cabral, pero Fito, por Fito Páez mismo, ¿verdad? Jorge, te pusieron el apellido por Fito Páez, ¿no? Sí. Cuando hace muchísimos años trabajaba en un banco, empecé a trabajar como ordenanza, que digamos cómo se empieza, y era muy flaco, tenía el pelo un poquito largo, usaba los lentes y cantaba todo el tiempo. Entonces un compañero que pasaba y pasaba frente a mi oficina me dice, bueno, a vos te vamos a poner Fito Páez. Y ahí quedó Fito, hace 30 años. Fito tiene una historia familiar muy rica dentro del periodismo y de la escritura, ¿no? Tu mamá, a doña Lita Pérez, pero tu abuelo también, Humberto, ¿no? Contame un poco de esa influencia, ¿no? Dentro de la casa. Y tu mamá, por ejemplo, fue una escritora muy prolífera, ¿no? Escribió muchísimos libros, cuentos, periodista. Contame cómo fue esa influencia desde de la casa. Bueno, empieza con mi abuelo materno. Mi abuelo materno fue el primer jefe de redacción del diario ABC Color. Él, a ver, cuando empieza la dictadura de Stroessner, militaba en un partido de oposición, entonces se va a Argentina con toda su familia y allá trabaja en el periodismo y ocupa cargos muy importantes dentro de periódicos importantes en Argentina. Y cuando aquí se abre ABC Color, él viene como jefe de redacción de ABC Color y se encarga de formar a muchos periodistas que, bueno, después tuvieron una carrera súper importante, ¿verdad? Entre otros, Elio Vera, por ejemplo, bueno, fue uno de quienes se formó con mi abuelo. Y nada, después mi mamá empezó ya de grande. Yo también empecé de muy grande con el tema del periodismo, pero mamá trabajó de todo, digamos. Mamá trabajó en La Riojana, una tienda por departamento que era la más importante acá. Trabajó después vendiendo libros en una editorial que se llamaba Narrativa Paraguaya y siempre escribió y siempre le mostraba a mi abuelo lo que ella escribía, hasta que en un momento dado se lanza, gana un concurso muy importante y a partir de allí empieza, ¿verdad? Empieza en el mundo del periodismo y hizo radio, hizo televisión, hizo prensa escrita, que fue lo primero que hizo y le fue muy bien, ¿verdad? Hasta que terminó enseñando periodismo. De aquele grupito que salió exiliado, me comentabas, a Buenos Aires, ¿no? Salieron gente muy importante, creo que Elvio Romero, Elio ¿no? Romero, sí, Elvio Romero. Había un grupito de intelectuales, yo sé porque conocí gente que estuvo en aquella época, ¿no? claro. Y me comentaba, y era increíble, ¿no? Tuvieron que salir corriendo, pero después volvieron, pudieron volver cuando salió esto, eso, ¿no? Yo te conozco Sí, hace mucho Sergio tiempo. Abastos. Claro, ¿no? Robabasto tenía un equipo increíble ahí, ¿no? Era gente muy capaz. Yo te conozco hace muchísimo tiempo y empezaste como casi que por acaso, ¿no? Trabajaba, era secretario Sí, privado de Mario Ferrero en exacto. la campaña. Y de ahí, ¿cómo fue? Te propuso, como ya no ganaba, ¿no? ¿Cómo te propuso para entrar en los medios? Empezaste ahí en Radio Unión y en el Mañanero, ¿no? Exacto, sí, terminaba la campaña presidencial del 2013 y Mario, bueno, estuvimos haciendo juntos el trabajo, yo lo acompañé a Mario durante un año en esa campaña y nos hicimos muy amigos, nos llevábamos muy bien, nos divertíamos muchísimo, algo que es raro en campaña, ¿verdad? Y pasábamos Muy muy intenso. bien en cada viaje, escuchábamos música, nos reíamos mucho y cuando estaba por terminar la campaña Mario me dice, ¿qué vas a hacer cuando termine la campaña? Y yo le digo, no sé, voy a seguir, no hay ningún problema. Y me dice, ¿y querés trabajar conmigo en radio y televisión? Me dice, claro que quiero, le digo, mi sueño de toda la vida, porque yo siempre dije
que yo tendría que estar en televisión y siempre dije que yo quería tener una radio, no trabajar en radio, yo quería tener una radio propia. Y me dice, bueno, habla con tu pareja, pensarlo. Y le digo, no, no tengo nada que pensar, acepto, quiero, bueno. Y ahí empezamos primero en Radio La Unión, un 31 de mayo del 2013. Y después de unos meses empezamos en el Mañanero, en el programa que pasaban por la tele. Y ahí estábamos con Vivian Benítez, Leticia Medina, bueno, un lindísimo equipo que estuvimos por más de un año haciendo el programa. Y después, bueno, Mario se metió de vuelta a la campaña electoral en el 2015 para las municipales y yo dije que ya no quería hacer política. Contame como foi, porque esse começo em Radio União foi meio, te fuiste como para hacer una prueba y ya ocurrió un hecho y ya te metieron así. Claro, claro, claro. Nosotros fuimos para hacer la prueba de sonido, porque al día siguiente tenía que salir oficialmente la radio y nos encontramos con la triste noticia que lo acababan de asesinar a Luis Lindström, el hombre que había sido secuestrado por el EPP en la zona de Tacuatí un año y medio antes, y lo matan en una emboscada. Como ya estaba todo el equipo, estaban los productores, yo hacía de productor y panelista en ese programa. Entonces, bueno, empezamos a hacer las llamadas y salimos al aire y fue, digamos, la primera transmisión de Radio La Unión. En el Mañanero, yo me acuerdo que empezaste de a poco, ¿no? Empezaba a aparecer apariciones esporádicas. Sí. ¿Cómo fue? ¿Te sentiste, bueno, tenías ya una base, pero sentías que era lo tuyo? O decir, bueno, no sé qué estoy cerrando. Pero una cosa es querer y otra cosa es sentir esa cosa de despertar muy temprano, empezar ya a todo la dinámica, Claro, ¿no? empezábamos a las 5:30 de la mañana. Yo no estaba acostumbrado porque yo trabajaba en el banco, entraba a las 9 de la mañana. Nunca me gustó trabajar de madrugada, empezar tan temprano. Pero me gustaba muchísimo ya. Estuve a punto de renunciar. A punto de renunciar estuve. Sí, porque hubo un momento en el que entraba muy poco. Me iba todos los días y entraba 2 días. A veces entraba un día en la semana porque habían otras cosas que, bueno, por supuesto, ellos eran figuras. Vivian Benítez, Mario Ferreiro, Leti Medina, era gente que tenía una carrera ya bastante larga. Derecho de piso. Obviamente. Y el día que iba a renunciar, me llama mi jefe, Luis Tarazale, y me dice, yo ya estaba en casa, ya al día siguiente iba a renunciar, y me dice él, mira, queremos que hagas otro trabajo, en vez de estar como panelista, queremos además que seas cronista y que hagas la parte de noticias. Y yo le digo, mira, qué suerte que me llamaste, le digo, porque yo mañana presentaba mi renuncia. En realidad, ese mismo día yo me iba al canal y presentaba mi renuncia. Y me dice, no, si lo que queremos es todo lo contrario, que tengas más espacio, que puedas tener más participación. Genial. Y a partir de ahí, bueno, empecé a tener un poquito más de espacio, hacía ya la parte de prensa y bueno, continué. Claro, impresionante, porque estamos hablando de 7 años. En esos 7 años creciste muchísimo. Y tal vez todo lo que uno pasa antes, me hablabas de que ya empezaste un poco mayor, ¿no? Pero también es una ventaja, ¿no, Fito? Tal vez si empezabas muy joven, ¿no? Sí, sí. Claro, mira, yo tenía una ventaja en el sentido de que venía del mundo de las finanzas, porque trabajé en un banco casi 20 años, y del mundo de la política, porque conocía la política desde adentro, de haber militado casi 10 años, un poco más de 10 años en política. Entonces, tenía conocimiento de 2 áreas y conocía a mucha gente y eso me facilitaba mucho el trabajo en la hora de hacer una noticia. Me decían, bueno, anda a hablar con un economista sobre el tema, no sé, dólar. Y yo sabía con qué economista ir.
o andaba a ver qué pasó con el tema político y yo sabía junto a quién ir y esa gente ya me conocía. Esa es una ventaja muy Una grande en el mundo ventaja, del periodismo. claro que sí. Eh, estuviste con, estuviste en la 970, ¿no? Eh, Sí, también ahí hice un programa eh, con Camilo. ahí con Camilo Suárez, allá todavía en el Sí, centro, ¿no? Me en acuerdo. el centro. Eh, en el centro, sí, allá en Río, Francia. Bueno, y después también me acuerdo que estuviste en Radio Induti, ¿no? Un tiempo que te iba los sábados, ¿no? Y hacía un programa nocturno, ¿no? Salía Eh, ese 3 o 4 cosas al mismo tiempo, que era el derecho de piso. Porque claro, empecé cuando salgo de Radio La Unión, ya estaba haciendo el mañanero. Entonces hacía el mañanero de lunes a viernes. Empiezo en Radio Ñandutí los sábados con Augusto dos Santos, a quien lo quiero muchísimo, me enseñó un capo, muchísimo. Eh, capísimo. Es un capo, es una persona magnífica. Y al meterme en Radio Ñandutí, después quedamos con Augusto Santos en ver otro espacio, porque ese espacio era solamente los sábados. Y allí nos vamos a hablar con Mina Felicia Ángeli, y con Mina conseguimos un espacio a la tarde, 5 o 6 de la tarde, en Radio 1000. Entonces hacía el mañanero, los sábados hacía Ñandutí y a la tarde hacía Radio 1000. Y después Camilo me plantea hacer un programa en las 970 de 13 a 14 horas de lunes a viernes también. Entonces ahí empecé a hacer mañanero a la mañana muy temprano, a la 1, la 970, a las 5 hacía Radio 1000 y los sábados hacía Ñandutí. Y después Ñandutí me planteé hacer los programas de madrugada, 2 o 3 veces por semana, porque justo cambian. En ese momento Enrique Benítez se va a Radio Monumental y Ese se quedan fue sin conductor. 2014, ¿no? 2014, me Sí, acuerdo. sí. Empezaba muy tarde, sí. Y, y eso fue una locura. Yo ahora, no sé cómo le dice, pero yo hacía 1 o 2 veces por semana, hacía desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, Ñandutí. Iba a desayunar, a hacer el mañanero después en la tele, descansaba lo que podía, hacía las 970, dormía un rato y después hacía Radio 1000. Y hacía, bueno, 4 programas por día que me liquidaban, pero yo quería hacer eso porque necesitaba que se me conozca, necesitaba también formarme, porque yo no estudié periodismo. Y bueno, para mí fue una experiencia genial pasar por todo esos lugares en ese tiempo. Claro, tocaste un punto importante. No estudiaste periodismo, pero te formaste con grandes. Yo creo que son bendecidos de tener a Mina, a Augusto, el Sí, propio Mario Ferrero, a gente increíble, ¿no? sí. A tu lado, Oscar Acosta. ¿Y Ah, qué no. pasó en 2000, qué pasó en 2015 que te arrastraron otra vez a la política? Tuviste como candidato a concejal, me acuerdo que pintaba los baches. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Bueno, yo estaba en ese momento haciendo el mañanero, haciendo radio, y yo era parte de un partido político que era el PMAS. Ahí empecé, digamos, de ahí me fui a los medios de comunicación y me plantean ser candidato a concejal. Y yo les dije que no, 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 no. Yo quiero hacer carrera en los medios de comunicación. Ese era ese era mi objetivo. Y me dicen que necesitaban que yo sea candidato. Entonces yo les digo, bueno, voy a ser candidato. Planteo eso en el canal y le digo a los directivos del canal si había algún tipo de conflicto y me dicen, no hay problema, hacelo. Y en medio de la campaña, yo no me sentía, ya no quería hacer política, ya no quería hacer campaña y renuncio a la candidatura en medio de la campaña. Y ahí se da una ruptura con mis ex compañeros de partido porque ellos querían que yo siga hasta el final, que yo sea candidato, que yo llegue a la concejalía. Entonces yo le digo, no, yo le firmo mi renuncia y si llego a ganar, bueno, entra el suplente, le digo, que sí tiene ganas, que sí quiere ser concejal. Yo ya no quería saber
en ese momento de política y bueno, acepté por una cuestión de compromiso con mi partido, pero ya no estaba convencido, ya no era lo mío. Ya habías encontrado tu rumbo. Aparte que también en la política hay mucho, te ayuda ahora, mira, haceme porque en tal momento yo te ayudé. Entonces es una cosa que de repente es muy difícil salir, ¿no, Fito? No, yo creo que la política tiene que ser una actividad de servicio. Yo estoy convencido que se pueden hacer muchísimas cosas buenas con la política, pero uno tiene que optar, uno tiene que decir, yo quiero hacer esto o lo otro, ¿no? Es muy complicado hacer esas dos cosas, esas dos funciones al mismo tiempo, porque el periodista tiene que ser un contralor, tiene que ser una persona cuestionadora, tiene que ser alguien que, bueno, no tiene compromisos con nadie para poder cuestionar. Tiene que estar Y isento, ahí por es donde hay un supuesto. conflicto. Sí, Claro, y ese es algo que después también yo quería tocar de la polarización de la independencia periodística. Después entraste a full, empezó a cerrarse, a darse más trabajo. Trabajaste después con Germán en el séptimo día, ¿no? También estuviste en varios sí, trabajos ahí en la tele, ¿no? Y también se sí, te dio para trabajar en producción, ¿no? claro. Bastante. Y Que es algo luego, que me encanta. que es algo que te encanta, después empieza esa maravilla que es NPI, ¿no? Noticias Paraguay. Sí, ¿Cómo se da el estar en un canal donde la noticia es constante, ¿no? Y es también sí, un sueño, creo que de mucha gente, ¿no? Porque mirábamos, claro. nosotros mirábamos la referencia antes de ese canal de noticias y todo noticias, que mucha gente iba Todo a otro noticias, lugar, pero la pues, gente estaba mirando noticias de Argentina y de repente tenemos algo acá, y claro, wow, ¿no? sí, pero la referencia histórica creo que es CNN, ¿verdad? CNN que No, empieza a lógico, transmitir por desde la supuesto. guerra del Golfo y a partir de ahí, bueno, se convierte en una referencia innegable. Pero En yo la región estaba en ese momento, sí, era todo noticias, por supuesto, todo noticias. Y yo estaba en la tele en ese momento, en el departamento de prensa de la tele, con un equipo genial. Y ahí nos plantean que se iba a abrir el canal de noticias y que íbamos a formar parte de ese canal. Y me plantean a mí pasar de la calle, de ser cronista. Adoro ese trabajo. Para mí fue en la calle y sentir directamente de lo que es hacer periodismo. Iba a ir a conducir uno de los noticias. Y ahí empiezo a conducir los programas de noticias a la mañana. Me tocó hacer un programa de barcos. La quiero muchísimo, súper profesional. Después Enrique Vargas Peña con compañeros como Patricia Vargas, Arevalo, con Juan Carlos Vareiro, y me tocó después de salir de eso, bueno, seguir ahí y hacer la producción de otros programas como El Séptimo Día, en donde empecé como panelista, como productor a Señales con Germán Martínez, y después me tocó hacer de productor en otros programas como Polémica en el Bar, por ejemplo, que era algo totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Me dijeron, queremos que seas productor periodístico en Polémica en el Bar, y terminé coordinando directamente el programa Polémica en el Bar. wow. Sí, Polémica en el Bar, que es un programa bastante interesante, el formato argentino, ¿no? Pero se trabó muy buenas. Yo creo que tenía un condimento diferente acá en Paraguay, no era tan igual como era en Argentina, ¿no? Y eso también fue un Claro, atractivo, ¿no? claro, era un Eh, estilo un poquito diferente. En Radio 1000 estuviste mucho tiempo trabajando con muchísima gente, desde Mili Britis, después Hard Rock. Sí. Un episodio bastante simpático que protagonizaste, que fue de la llamada extorsiva que recibiste, ¿no? Ah, sí, ¿Eso fue de verdad o fue armado? Porque fue tan simpático, me reí fue de muchísimo. verdad. De verdad fue. Le cuento Estuvo cómo súper fue. de verdad. Voy a hacer una introducción para que vos cuente. Usted recibe una llamada en vivo, ¿no?
de esos extorsionadores que hay montones desde la cárcel y todo eso, Sí, y que tu hijo, vos no tenés hijo, que tu hijo estaba, había protagonizado un accidente, había matado a alguien que necesitaba un giro, ¿no? Y ahí se sí. desencadena. Sí, ahí en Radio 1000 estuve con muchísima gente, los quiero muchísimo, los adoro a mis compañeros de Radio 1000, Alberto Peralta, José Mamora, que es el operador, estuve con Mili Brites, estuve con Dani Ríos, con Elida Ramírez, bueno, empecé con Augusto dos Santos. En Radio 1000 está haciendo ya el programa con Alberto Peralta, suena mi teléfono y lo tenía en silencio, veo un número raro y atiendo la llamada y salgo del estudio para ver quién era. Y lo primero que escucho es que me dicen, papá, papá, tuve un accidente, le maté a una señora, me dice. Era un hombre, yo no tengo hijos, tengo una sola hija a quien la adoro, que creo que está mirando acá la transmisión. Futura, Y una gran ya, actriz, ya muy jovencita, ya actriz, ya estuve sí, sí, mirando, va a gran llegar a futuro Hollywood, tiene. va a llegar a Hollywood. Sí, sí, no, va a Y llegar lejos. entonces agarro y yo ya me doy cuenta, entro a la cabina del operador, lo miro a Alberto que estaba hablando en el micrófono y le digo que no hable, que yo voy a poner mi teléfono para escuchar, ¿verdad? Entonces agarro, entro otra vez a la cabina y pongo el teléfono en micrófono, en altavoz y empiezo la conversación. Lo tuvimos como media hora al extorsionador al aire y hacíamos todo como si fuera que estábamos siguiéndole el juego, ¿verdad? Y bueno, y yo le decía, dame otra vez con el comisario, y me daba con el comisario, que era la misma persona, y me decía, no, tiene que venir ya, tiene que, ¿cuánta plata tiene? Venga. Entonces yo decía, bueno, ya me voy, ya me voy. Y el operador ponía sonidos, como que yo me Sí, subía al auto. hacía toda la sonoplastia ahí de los sonidos impresionantes. Hacía el ruido que aceleraba el vehículo, ponía la bocina. Alberto decía, sí, vamos más rápido. Lo tuvimos como media hora al extorsionador y terminamos diciéndole, bueno, que sabíamos que estaba en Tacumbú, que no nos estaba jodiendo, ¿verdad? Pero me pasó Dame el dos nombre de veces mi, eso, no una. le pediste el nombre de tu hijo y ahí ya, ya cayó ahí. Claro, claro. Sí, 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 sí. No, Pasamos muchas locuras en Radio 1000. Me divertí con Alberto Peralta, que es un tipo súper culto, muy inteligente, tiene un sentido del humor espectacular. Me divertí muchísimo en ese ciclo y me costó mucho tomar la decisión de salir e ir a Radio Monumental, pero ya sí, era una cuestión postergada y bueno, finalmente se dio lo de Radio Monumental, donde estoy de maravilla, súper feliz. y ahí empezaste con Oscar y Mente, ¿no? Por la tarde, si no me engaño. Sí, sí, empecé con Oscar y Eh, Menchi a la tarde y Luis Vareiro me agarra y me reta cuando se entera y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas a ir a la tarde si yo hace mucho tiempo quiero que vengas a mi programa? Y le digo, no, depende de mí, me dijeron a la tarde, me voy a la tarde, ¿verdad? Y entonces llega a un acuerdo Luis Vareiro para que yo pueda ir a su programa también a la mañana. Y es una cosa rara porque en Radio Monumental no hay un panelista que esté en un programa a la mañana y en otro programa a la tarde. Y, no, está muy y bien lo, definido, claro. claro, no sé, me plantearon eso, yo dije que sí, no tenía ningún problema. Y son dos programas diferentes, cada uno tiene su estilo, Por la mañana yo va me con divierto onda, ¿no? mucho. A la Va mañana con va con onda. onda, a la siesta es en voz alta. Son los dos programas más escuchados de la AM. Ahora con la pandemia llegaron a picos históricos de rating ambos programas, y yo estoy feliz de participar en esos dos equipos. Siempre que me dicen, este mes fuimos número uno, este mes llegamos a tal récord, yo le digo, porque estoy yo, les digo, y se matan de risa, ¿verdad? Por supuesto, porque ellos tienen una trayectoria súper vasta, me tratan magníficamente bien, yo me siento, mira que no soy creyente, pero me siento bendecido de estar con esos compañeros, con Menchi, con Oscar, con Luis, con todo el equipo de la radio.
Y en Noticia Paraguay, ¿qué te provoca más? ¿Te sentís más cómodo en la radio, ahí escondido, o entrar en vivo, tener que ahí soltar, por más que tener todo un equipo, producción, pero es otra Sí, adrenalina, ¿no? es diferente, es muy diferente. Hay momentos en los que la televisión tiene una importancia mayor que la radio, cuando está ocurriendo algo grave, cuando hay algo en las calles, cuando se pueden mostrar imágenes, la televisión allí es insuperable. No hay forma de ganarle a la televisión. Pero la mayor parte del tiempo la radio tiene una magia muy especial. Una compañía y la Más personal, más persona cercano, parece, ¿no? expresa en su las imágenes al que está hablando del otro lado y interpreta el tono de voz, interpreta las risas, interpreta la seriedad, todo, todo desde la radio. Es un proceso cerebral diferente. A mí me parece mágica la radio. Claro. Eh, Aparte que, como decía Manuel Bernales, la audiencia rota, ¿no? No siempre es la misma gente que te escuche y te va, ¿no? Tener que, como que vendiéndote cada tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Mira que ahora tengo una muy loca porque empiezo 6 de la mañana en televisión, 8:30 en la radio, vuelvo a la televisión a las 10:30 hasta las 12. Allí tengo 2 horas libres y voy de vuelta a la radio, que es radio y televisión. El programa con Menchi y Oscar se transmite también en televisión durante 1 hora. Entonces hago de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahora tengo un nuevo proyecto. ¿De qué se trata? A partir de mañana 1 de agosto, hacemos un nuevo programa en NPI que se llama Educación en Debate y va a salir a las 14 horas y va a ser un programa que va a ser todo sobre educación, que hay un tema que a mí Wow. me apasiona y me gusta muchísimo. Que te gusta, claro. Qué bueno y es algo tan importante. Eh, La Lupa, ¿cómo es trabajar con todo ese equipo? ¿Te recibieron bien? Porque es un equipo cerradito y no, está así muchos años ellos. Mira, fue un sueño fue entrar a La Lupa, un programa que tiene una trayectoria, digamos, indudable. Y en un momento dado salen 2 miembros del equipo de La Lupa, 2 periodistas que estaban encantados siempre en La Lupa. Uno de ellos se va a Canal 13, que es Churri, Aníbal se va a Canal 9 y estábamos en el programa Señales, Patricia Vargas y yo. Yo era el coordinador, el director prácticamente del programa y Patricia estaba como panelista. Y ahí nos dicen que, bueno, por la salida de Aníbal y de Churri íbamos a entrar nosotros al programa. Ya antes se habían sumado Luis Vareiro y Estela Ruiz Díaz, con Carlos Báez, que es el conductor, digamos, prácticamente quien inició ese programa. Y yo empiezo a ir los sábados. Y los domingos iba Patricia. Y había días que a mí me tocaban ir sábado y domingo, semanas que me tocaba ir sábado y domingo. Mira, la forma en que nos recibió Carlos Báez, que es un señor del periodismo, para mí no tiene comparación, digamos. Nos abrió las puertas, nos trató como profesionales directamente, no había ninguna cuestión allí de vos sos todavía muy nuevo, nunca, jamás. Nos dio un lugar súper importante y yo le agradezco y lo quiero muchísimo a Carlos, nos llevamos demasiado bien. La cuestión del, hablábamos antes de la cuestión de ser periodista profesional y no, sabemos que en el mundo entero hay muchos periodistas que se, que son recibidos, que hacen su buena carrera y no son tan queridos y hay otros que no son formados y sí. Pero el punto principal es el respeto al periodismo, ¿no? Y ahí vamos al otro tema, que es informarse, no soltar noticia por querer ganar la primicia, ¿no? En ese tiempo de fake news, de que la gente por ganar unos
querer ganar seguidores. ¿Cómo está el tema de las fake news que en otros países ganó una dimensión terrible, ¿no? En Estados Unidos y en Sí. Brasil es una cosa de loco, ya no se sabe qué es verdad y qué no. En Paraguay todavía tenemos una... ¿Cómo evaluarse las fake news en Paraguay? Mira, yo creo que en medios tradicionales estamos muy bien. En medios tradicionales. ¿Por qué? Porque se tiene que chequear cualquier información. Si viene de un medio que no es conocido, de hecho ya tiene la mitad de la cara de una fake news, digamos. Si vos tenés una noticia que te llega en un link de un medio que no se conoce, que aunque sea internacional, qué sé yo, se llama eh, larosita.com, una cosa por el estilo, voy a tener la mitad ya es fake. ¿Verdad? Después hay que chequear, ¿verdad? Eh, Incluso pudieron haber noticias falsas que se dieron en medios muy importantes, pero nosotros tenemos la suerte de que no hay una locura por la primicia. No tenemos eso, no es una cosa de decir, saquen ya rápido, rápido, rápido. Es más fácil llamar por teléfono, chequear, entrar a investigar. Y para eso hay un equipo de producción periodística. Para eso hay un equipo de prensa que antes de que la noticia llegue a la cámara, antes de que la noticia llegue a un micrófono, tienen que haber chequeado esa información. Habremos cometido errores, yo habré cometido muchos errores por apurarme, pero por Claro, suerte siempre hay un equipo, claro, siempre hay un equipo que te dice, no digas si no fue chequeado, no hables si producción no te lo dice. Si producción no te dio la instrucción, espera. Entonces claro, nosotros tenemos un atajar. ida y vuelta, como estamos en un canal de noticias, hay un ida y vuelta rápido, permanente con la producción. Entonces nosotros vemos algo que parece que es una noticia importante, pasamos a producción, producción chequea y de ahí vuelve. Si producción chequeó, genial. Si no chequeó, no lo digas. Pero el paraguayo también, él no, todavía no se contaminó, ¿verdad, Fito? Porque, como te decía, en otros países, todavía él sigue los medios tradicionales. Bueno, si fulanito dijo, está bien. Porque es tan dañino y ojalá nunca llegue acá, porque la fake news, la gente no tiene idea de lo que es capaz de hacer. Mm. ¿Por qué? Vos ya no tenés más un norte de lo que es verdad y de lo que no es. Y también viene Claro. el otro punto que es usado por la política, ¿no? Que si bien Sí, por que supuesto. Las elecciones de Estados Unidos fueron, digamos, un hito histórico en lo que tiene que ver con información falsa en las redes sociales principalmente y cómo pueden definir una elección, cómo pueden marcar el rumbo de una elección. Entonces, mira, tenemos una ventaja y una desventaja, porque acá vos decís, qué sé yo, la antena de tal cosa te puede traer una enfermedad. Y hay un grupo de gente que creyó y que quemó antenas, ¿verdad? sí, Una mentira más grande que una casa, que no tiene ninguna lógica, pero generó, digamos, una reacción en la gente. Entonces, allí es donde los medios tradicionales tenemos que entrar a decir y plantear cuál es la realidad, cuál es la verdad, de dónde sale eso, ¿verdad? Es una mentira que está generando reacciones en muchos lugares. Y allí es donde los periodistas y los medios tenemos que, bueno, salir y decir, no, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso. claro, porque las fake news trabajan con algo que querer escuchar, ¿no? Siempre hay un Eso, chiquitito, un poquito de verdad, sí, ¿no? Pero sí. totalmente cambiada. Pero también hay que convenir que muchos medios dejaron entrar gente que no estaba comprometido. Vos entraste comprometido con el periodismo ya con grandes mentores, ¿no? Pero mucha gente también entró sin estar comprometido, ¿no? Y eso también hace daño, ¿no? Bueno, y eso depende del equipo, ¿verdad? Eso depende del equipo. El equipo es el que tiene que marcar un rumbo y el equipo se da cuenta que el equipo de producción, de prensa, se da cuenta que una persona está tratando o lanzando una información que no corresponde y ahí interviene el equipo directamente. Ahora se nota, Es la línea periodística de un medio, es la que tiene que definir lo que se hace. ahora se nota como hubo, como fue en los años 90, en la época de Lino, Vasmos, se nota otra vez Paraguay viviendo una polarización.
¿no? Nos tocó esa desgracia, esa pandemia. ¿Cómo analizas que Paraguay, desde tu punto de vista, ¿no? Yo creo que Paraguay está haciendo, tratando de hacer, también la gente está mucho más consciente que los demás países. ¿Cómo analizas este momento político? Y yo creo que también ese virus vino para destapar muchas verdades, ¿no? Desnudar muchas cosas. Bueno, claro, claro, mira, lo que nos mostró la pandemia es que nosotros tenemos un estado súper frágil, súper débil, que no funciona como debería funcionar. Y sobre todo no funciona en cuestiones que tienen que ser vitales para proteger a la gente. En salud, en educación y en cuestiones como la gestión y la transparencia, digamos. La corrupción otra vez no iba a cambiar luego de un día para el otro, ¿verdad? Pero la corrupción marcó una cuestión muy importante y generó una reacción en la gente cuando las vidas están en peligro, ¿verdad? Cuando hay vidas en riesgo, la gente se moviliza más o rechaza más, ¿verdad? Yo creo que nos mostró eso, que ya sabíamos que estaba mal y que nos da la oportunidad de cambiar y decir, bueno, ojo, en una próxima elección tenemos que apuntar a gente que, bueno, nos dice y va a lograr que mejore la educación, que mejore la salud, que haya menos corrupción, porque ahora quedó como una sensación de que hay impunidad, aunque no se pueda decir esta persona es culpable o no es culpable, hay una cuestión política de por medio. Si hay dudas de lo que hiciste, si hay dudas y parece que hiciste algo ilegal, políticamente no puedes continuar. Claro, pero también en los últimos años Paraguay cambió mucho, porque antes la gente era mucho más pasiva, hoy en día ya no tiene más paciencia, ¿no? Hoy en día Claro, hemos visto, estamos lejos de lo ideal, pero también, Fito, nuestras autoridades a nivel regional, te digo, por toda Latinoamérica, ¿no? Nunca necesitó excusa para pasar la mano en dinero público, ¿no? Y no iba a ser ahora, claro. como dijiste, que iba a cambiar, ¿no? Y, No, y al como lo, contrario, parecía una oportunidad para robar, ¿verdad? Claro, que é um dinheiro que não necessitava tanto controle, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, ¿cómo crees que el paraguayo está reaccionando? Porque el paraguayo, claro que se está haciendo muy largo y es pesado, es difícil, la gente tiene que trabajar, pero el paraguayo está mostrando una gran virtud, ¿no? Que es esa resiliencia y esa... está mostrando Sí, mucho sí, valor, ¿no? sí, Yo sí. veo eso, no sé si... No, definitivamente. Mira, todos teníamos miedo que una situación económica que ya venía difícil empeore al punto de que, bueno, la gente no aguante y salga y haya desmanes y haya saqueos. Y no hubo, no No hubo. La hubo, es gente, no, exactamente. no, 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 no. La gente demostró que hay mucha solidaridad, que se aguantan muchísimas cosas con tal de estar bien con la familia, de que la familia no le pase nada. Se aprieta el cinturón uno y dice, bueno, no, vamos a salir, vamos a llegar, vamos a pasar esto, vamos a superar esto. Y eso me parece que es una virtud de nuestro pueblo, ¿verdad? Es decir, aguantar y seguir. Pero en algún momento tenemos que decir, bueno, basta. No, no estoy diciendo que lo hagamos en medio de una situación sanitaria complicada, pero cuando salgamos de esto tenemos que decir basta. Cuando superemos esto, lo que hay que hacer ahora es superar esta situación y después pararle el carro a los que están robando. Pararle Ah, el no. carro a los políticos y decirle, nunca más ustedes van a poder estar acá después de lo que hicieron. Claro, ahora hay que creer, el virus existe, está ahí. Es como hizo Italia, ¿no? Italia terminó y llamó al primer ministro, llamó a todo el mundo, ahora vení, vamos a conversar, vamos a charlar, Claro, le di claro, cuenta, dónde pusiste la plata, que por eh, supuesto. excelente mensaje tuyo, Por que vamos a supuesto. aguantar, pero después vamos a Sí, reunirnos. sí, después. Ahora hay que salvar las vidas, ahora hay que sobrevivir, llegar al final de esto y decir, bueno, ahora vengan. Este es el momento en que tienen que rendir cuentas. Claro, y es ahí también donde ustedes van a jugar un papel importante, ¿no? Yo creo que más que nunca que la prensa, que ya está haciendo, ¿no? Pero también la prensa
se está dividiendo mucho con la solidaridad con la gente, la vida primero, ¿no? Y medio que ellos aprovechan, el político es malandro, ¿no? Aprovecha un poco de brecha, ¿no? Para poder hacer la Sí, suya. Pero yo creo que la prensa va a ser el claro. gran, Mira, de hecho, gran defensor del el pueblo. tema de los insumos, el tema de los insumos salta por el precio de las camas, no por los insumos. Aparece el precio de una cama que costaba 5 millones de guaraníes, una cuestión así, y a nosotros nos empiezan a decir, ojo, que esta cama no cuesta más de 1,5 millones, 2 millones a lo sumo. Y ahí empezamos. Sí, Recuerdo sí, me perfectamente acuerdo. que en Radio Monumental empezamos a hablar del tema, llamamos a los fabricantes de camas acá en Paraguay, nos dijeron que ellos podían hacer las camas. El Ministerio de Salud reaccionó inmediatamente, dijo, no, estas son unas cuantas camas que se van a traer, pero vamos a tratar ya de trabajar con ellos. Y empieza a sonar raro el tema de los insumos y varios medios empiezan a investigar y empiezan a saltar cuestiones raras, ¿verdad? Y ahí finalmente se descubre que los insumos que se trajeron no eran lo que correspondían, nunca nos mostraban dónde estaban los insumos, una cuestión muy rara que lastimosamente ocurrió en medio de la pandemia, ¿verdad? Cuando toda la gente quería confiar y quería de sus autoridades saber que se estaban haciendo bien las cosas, por lo menos ahora, ¿verdad? En Brasil, donde ya estaba con más de 90.000 muertos, la gente está dejando pasar, pero se está trabajando mucho en la posibilidad de llevar al Tribunal de la Haya a Bolsonaro. Sí, sí. ¿Crees que la gente, digo a los políticos de acá, la gente, los políticos que roban durante esa pandemia, es un crimen contra la humanidad, ¿no? Absolutamente, totalmente. Por supuesto que sí. Siempre es un delito contra la humanidad, porque le estás sacando de alguna forma dinero que tendría que haber ido a un hospital, dinero que tendría que haber ido a una escuela, dinero que tenía que haber ido a una ruta para que pueda salir en una emergencia o para que pueda vender sus productos. Siempre es un crimen contra la humanidad, pero ahora estamos en una coyuntura en la que robar es directamente atentar contra la vida de la gente. Exactamente, porque es inmediato. Eh, para terminar, ¿crees que Ciudad del Este hizo lo correcto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Ciudad del Este hizo un sacrificio gigantesco. ¿Vos sabés lo que es parar en Ciudad del Este? No trabajar en Ciudad del Este. Una ciudad que se mueve Claro. a 1.000 por hora desde la madrugada y parar para ellos fue dificilísimo. Hicieron un sacrificio enorme, pero obviamente están en un punto pegados a Brasil, que Brasil es el epicentro de la pandemia en este momento aquí en nuestro continente y prácticamente en el mundo. En el mundo Iba conectado. a golpearnos de una u otra forma. De una u otra forma iba a golpearnos. Y bueno, creo que ahora este sacrificio que van a hacer de 2 semanas con un sistema mixto, digamos, porque van a trabajar un poco y después van a tener una Bueno, pero cuarentena total. da un oxígeno, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que son cuestiones muy dinámicas que se van a ir evaluando día a día, ¿verdad? El resultado de cada día que nos informe el Ministerio de Salud va a ser el que defina si se hizo bien o si hay que corregir las cosas, ¿verdad? Y Ciudad del Este está pasando por un momento terrible desde hace mucho tiempo en términos económicos y nosotros esperamos que puedan salir adelante, ¿verdad? Y puntos positivos que destacar. ¿Crees que fue correcta la decisión de Marito de dejar a cargo a Mazzoleni? ¿Crees que hizo bien Paraguay en tu opinión? Ya sabemos todo lo que hizo mal, pero Sí. ¿cuáles son los puntos positivos a destacar de todo eso, Que la del ciencia se gobierno? impuso a la política. La ciencia se impuso a la política. Me parece que eso fue vital para que nosotros estemos todavía en un punto, digamos, bueno dentro de la pandemia. Recuerdo cuando iban a rehabilitar algunos sectores y todavía no estaban preparadas las cosas, el sistema de salud todavía
no tenía forma de hacer frente, no estaban los insumos, pero había mucha presión para que se vuelva a trabajar. Y ese fue un momento crítico porque ya nos daban la información de que se iba a volver, que el sector de la construcción iba a volver, que otros sectores iban a salir a trabajar. Y Sim. allí se impuso el criterio científico, se impuso el criterio médico por encima del criterio político o económico, la presión que podían ejercer algunos grupos económicos. Eso fue para mí un punto de inflexión. Cambió un paradigma allí, ¿verdad? Porque en pandemia, en epidemia, no podía primar lo político, no podía Não, de primar lo nunca mais. económico. Y en un país que no tiene una tradición científica, primó la ciencia. Não, e é fantástico, isso, tem toda a razão. Bueno, te agradezco muchísimo, Fito, por tomar tu tiempo. Sé que estás con mil cosas de tempranito. Mañana empezás un nuevo proyecto. ¿Esa es producción tuya también? Sí, yo hago la producción, me acompaña también el equipo de producción del canal, pero yo me encargo de producir, definir los temas, hablar con los invitados, traerlos al canal, toda esta cuestión, y de conducir el programa, ¿verdad? Es el primer programa que voy a conducir yo en televisión, que voy a estar solo, digamos, conduciendo, y para mí es un desafío gigantesco. Los invito mañana a las 14 horas por NPI. Perfecto. ¿Cómo se llama el Mike, programa? el que te agradece soy yo, el que te agradece soy yo, conozco tu laburo de hace mucho tiempo, vos hiciste cosas geniales como Mi Gordita para romper un esquema de estética y de prejuicios que, bueno, tenemos en todo el mundo. Tu trabajo es genial y me gusta mucho lo que haces, así que, bueno, yo estoy siempre dispuesto a hablar contigo en lo que sea. No, yo te agradezco a vos. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo y compartir con nosotros. Bueno, te deseo muy buenas noches, que descanses. Y bueno, y mañana entonces prendido a Noticia Paraguay para tu nuevo proyecto. Te deseo mucho más éxito de lo que ya tuviste, ¿no? Y que sigas siempre con este trabajo tan serio y por algo llegaste en tan poco tiempo, ¿no? Gracias, Mike. Un abrazo grande a toda la gente. Un abrazo.